Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio del manual. Recuerden, se llama Consejos. El día de hoy el tema es no desprecies su palabra. Hoy veremos un pasaje, amados hermanos, en el cual el profeta Oseas fue enviado a un pueblo que tenía la palabra de Dios, pero la despreciaba. Y esto me refiero al pueblo de Israel. Oigamos este ejemplo antes de comenzar. Un maestro entrega a sus alumnos un cuaderno lleno de consejos prácticos para estudiar mejor y aprobar sus exámenes. Allí explicaba técnicas en ese cuaderno, ejemplos y hasta resúmenes de cada tema. Sin embargo, muchos de los estudiantes lo dejaron, olvidando en sus mochilas y prefiriendo buscar respuestas rápidas en internet, o decidieron copiar de otros en los exámenes. El día de la prueba, la mayoría no supo qué responder y entonces el maestro les mostró el cuaderno que les había dado y les dijo: aquí estaba todo lo que necesitaban, pero ustedes lo despreciaron como si fuera algo ajeno, cuando en realidad era para su propio bien. De la misma manera, amados hermanos, el Dios de Israel les dio su ley y como un tesoro de sabiduría y vida, la tenían ya en sus manos, pero ellos la trataron como si fuera extraña, como que esa escritura fuera extraña para ellos. Y hoy puede pasar lo mismo. Puedes tener la Biblia en casa, en el celular, en la iglesia, y aún así vivir como si fuera un libro extraño. Yo te quiero invitar a orar y poner este estudio a los pies de Dios. Señor, en tus manos ponemos este estudio, te pedimos que se haga tu voluntad y que todo lo que se trate hoy, Señor, sea para edificación de tu pueblo, de todos los que nos ven por redes sociales, que conocen de tu palabra, para todos los integrantes de Semilla de Paz y aún para aquellos que nos ven y todavía no conocen de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que este mensaje sea importante al corazón de todos los que nos ven, porque sí, muchas veces se desprecia tu palabra, aún cuando sabemos que si somos hijos tuyos, debemos de tomarla como una enseñanza verdadera y plena para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo se revele en el corazón de todos y, Señor, que ante todo tu palabra llegue, Señor, verdaderamente como una revelación. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les recuerda, y abran sus Biblias en Oseas 8:12. La palabra de Dios nos dice así en Oseas 8:12: le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Así es que les fueron escritas las grandezas de la palabra de Dios, y hoy en día tenemos ya nosotros en la Biblia las grandezas y las promesas que Dios hace para nosotros. Y dice más adelante, fueron tenidas por cosa extraña. Amados hermanos, el Señor está diciéndole al pueblo de Israel que a pesar de tener su palabra, la tratan como algo ajeno, sin importancia, como si no tuviera nada que ver con ellos. Esto nos muestra un contraste fuerte, y Dios, amados hermanos, Dios siempre nos da lo mejor. Y el hombre hoy trata a su Creador como algo sin valor. El mundo se comporta como un hijo huérfano, sin reconocer que el Señor de señores fue quien nos creó. Veamos el contexto. Israel tenía la ley, los profetas, las promesas, la historia de cómo Dios les había librado de la esclavitud. Pero ellos prefirieron buscar alianzas políticas y también se acercaron a los ídolos y a las costumbres paganas. Y esto es tener una mente de esclavo. Y todo tiene un resultado cuando no obedecemos a Dios. Fíjense lo que dice más adelante, un poco antes, en Oseas 8:3. Dice así la palabra de Dios: Israel desechó el bien,
enemigo lo perseguirá. Verdaderamente es una palabra fuerte. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios, pues nos ponemos prácticamente a merced del enemigo. Y el enemigo puede hacer escarnio de nosotros. Por eso debemos de mantenernos cerca de la palabra de Dios. Y dice en nuestro estudio, para que lo entendamos mejor, que entonces la voz de Dios quedó relegada. Como hoy en día, la humanidad sigue tratando a la palabra de Dios como algo extraño, relegada totalmente. Muchos la ven como un libro viejo, fuera de moda, difícil de entender, aburrido, etc. Este versículo es un espejo, amados hermanos, y revela cómo Dios ve nuestra indiferencia hacia su palabra. Imagina, a manera de ejemplo, imagina que tu amada o mujeres, su amado, les manda una carta de amor, una carta escrita y que habla del amor verdadero de esa mujer hacia ti o de ese hombre hacia ti. Y la ha escrito con una gran dedicación, pero tú o tu mujer la recibes y la guardas en un cajón y nunca la vas a leer. Exactamente es lo que hizo Israel con la ley de Dios que le dio a los hombres para reconocer el amor y advertirles del pecado. Era importante que todo lo que está escrito, y lo digo hoy también, todo lo que está escrito en su palabra es verdaderamente para que entiendas lo que el Señor quiere hablar a tu corazón. Principalmente, tal vez haya situaciones que haya que entregar y Dios por medio de su palabra te revela qué es lo que deberás de hacer. Y hoy la gente pues prácticamente ha olvidado el que tiene la palabra de Dios en sus manos. Es por eso que el versículo de Oseas 8:12 nos confronta con una verdad. Dios ha puesto en nuestras manos grandezas eternas, lo dice su versículo. Pero nosotros decidimos si la vamos a ver como un tesoro en nuestras vidas o como una cosa extraña. Oigamos el versículo nuevamente, Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Todos deben saber que la palabra de Dios es fuente de verdaderamente abundancia de sabiduría. No podemos apoyarnos, amados hermanos, en nuestra manera de pensar. Dios nos muestra en su palabra cómo debemos de vivir y qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos entonces a Proverbios 3:5. Vean lo que la palabra de Dios dice. Vayan a Proverbios 3:5. Vamos a leer 3:5, 6, 7 y 8. Dice el versículo 5. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea que confía en Dios de todo tu corazón. Porque engañoso es el corazón, amados hermanos, y sobre toda cosa guardada hay que guardar nuestro corazón, porque de él mana nuestra vida. Dice adelante este versículo, no te apoyes en tu propia prudencia. Es que yo creí, yo pensé, yo creo que Dios me va a perdonar si hago esto, no pasa nada. Así no es como nosotros debemos de pensar, sino debemos de ver qué es lo que el Señor nos enseña y qué es lo que es permisible y qué es lo que no es permisible. Porque dice su palabra que todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Y en el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. Mejor guianza no puede haber, amados hermanos, y directo y claro. Y en el Proverbios 3:8 dice así, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vas a sanar de todos tus malos caminos que escogiste por desconocer la palabra de Dios. Además, en nuestro versículo guía, Dios recuerda a Israel que no les faltó la enseñanza, sino les enseñó sus grandezas, y si tú crees, tampoco a ti te va a faltar. Él había escrito, revelado y dado instrucciones claras a través de su palabra.
El problema no era la falta de palabra, amados hermanos, sino que el pueblo era indiferente a esa palabra de Dios. Y hoy todo el mundo también, nadie quiere oír de Jesucristo, el Señor, de sus divinas enseñanzas, de lo que Él vino a hacer a esta tierra, a salvarnos de la condenación eterna. ¡Qué tristeza! Muchos se perderán por no querer reconocer que en la palabra de Dios está el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Hoy se vive lo mismo. Tenemos Biblias impresas, tenemos Biblias digitales, predicaciones en plataformas, pero muchos siguen ignorando la voz de Dios. Un ejemplo claro es como tener un manual de instrucciones para un aparato nuevo cuando lo compras y dejarlo guardado en la caja. ¿Para qué? Para que luego te quejes de que se descompuso y todo fue porque no supiste usar ese manual. Así hace el hombre hoy con la Biblia. La tiene, pero no abre el manual del fabricante, amados hermanos. Además, lo que Dios considera grande y es importante, el hombre lo menosprecia, porque para el Señor lo que quiere es que tú progreses. Él tiene planes de bien y no de mal para tu vida. El Señor dice en este versículo, les escribí las grandezas de mi ley. Para Dios, amados hermanos, su palabra es tesoro, riquezas, vida abundante para los entendidos. Pero el pueblo tuvo por cosa extraña, como algo raro, sin valor, sin importancia, su palabra. Hoy vivimos esto, como les decía antes, ahora se exalta el conocimiento humano, pero se relega la palabra de Dios como anticuada y sin relevancia. Muchos padres hoy enseñan a sus hijos sobre matemáticas, tecnología, redes sociales, pero no los forman con los principios bíblicos. Ejemplo, ¿cómo deberán de comportarse con sus padres o entre ellos? ¿Qué es lo que deben de hacer para su bien? ¿Qué es lo que deben de alejarse y dejar? Y también deben de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. No apartarse, también deben de enseñar los padres que no se aparten de la palabra de Dios, para que todo lo que emprendan, pues les salga bien, como dice su palabra. En cambio hoy saben manejar, por ejemplo, un celular, pero no saben manejar su corazón. Y sin Cristo también hay consecuencias al ignorar su palabra. Israel ignoró la palabra y se metió en idolatría, en injusticia y fue a la ruina nacional. La indiferencia hace lo que Dios dice. Todo lo que tú no quieras obedecer del Señor siempre va a traerte consecuencias. Hoy vemos sociedades con abundancia de información, pero con pobreza moral y espiritual. Cuando se margina la palabra, amados hermanos, crece la violencia, la corrupción y la falta de temor a Dios. Es por eso que es necesario que meditemos en nuestra persona y con estas 3 preguntas que nos van a desafiar cómo estamos haciendo las cosas. ¿Cómo estoy valorando yo la palabra de Dios? ¿Verdaderamente es para mí el manual del fabricante, el manual que me da la dirección correcta? ¿Es la Biblia para mí un libro más? ¿O tan solo debo de entenderla como Dios quiere que la entienda? Como verdadera guía de vida en mí. ¿La leo verdaderamente solo por costumbre o dejo que transforme mis decisiones? No es el hecho de que tú la leas nada más, sino que la entiendas y que no seas tan solo oidor de ella, sino hacedor. Si debes de hacer algún cambio, la palabra te dice que ya no mientas, pues tienes que cambiar e ir dejando las mentiras para que poco a poco vayas poniendo en práctica lo que está escrito en su palabra. Hoy en estos días podemos decir que un joven tiene su celular, tiene la aplicación de la Biblia y la de las redes sociales. Si pasa horas en redes y solo segundos en la palabra, demuestra claramente
que considera grande las redes sociales y que es aburrido y sin importancia leer la palabra de Dios. Tengamos cuidado porque es importante para nuestros hijos que no se aparten, y esta es labor de ustedes padres. Nosotros los padres debemos darle dirección a nuestros hijos y los hijos a nuestros nietos. Concluimos. Oseas 8:12, amados hermanos, recuerda que Dios ha dejado grandezas en su palabra, pero depende de nosotros apreciarlas o despreciarlas. El desafío hoy es que no tratemos la Biblia como cosa extraña, sino como nuestro manual de vida, como la dirección correcta en que va a hacer que tomemos decisiones verdaderamente guiadas por su palabra, y como también un tesoro eterno para nuestro hogar, para el futuro de toda nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. El consejo de hoy es, y está escrito en el Salmo 1:1, 1:2 y 1:3, y con esto termino. Leamos. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es nuestro mejor deseo. Tu iglesia Semilla de Paz es lo que el Señor nos muestra y nos dice: que vivas de esta manera, que no te apartes de la palabra de Dios y que no la menosprecies, sino la guardes como un tesoro en tu vida. Oremos. Señor, en tus manos estamos. Gracias por esta enseñanza. Te pido, Padre, que muestres a todos aquellos que nos ven por redes sociales, aún los que no conocen de tu palabra, que se acerquen, Señor, a conocer verdaderamente lo que va a cambiar su estilo de vida y su manera de ser en esta tierra. Gracias por tus misericordias, gracias por tu compasión. Y hoy a ti que me ves por redes sociales, te invito a que, si tú quieres, comiences una relación íntima y personal con el Señor. Todavía hay tiempo. Te pido que hagas esta oración junto conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor así: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón porque sí, yo he menospreciado tu escritura. Para mí, todo lo que está escrito ahí no lo entiendo, y no solo no lo entiendo, creo que no es verdad. Pero hoy tú me has mostrado, Señor, que no debemos de hacerlo, de menospreciar tu palabra, sino conocer tus grandezas que tú has dejado en medio de la Biblia, Señor, en todas tus promesas. Es por eso que yo hoy decido declarar a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, que Él murió por mí en la cruz, resucitó al tercer día, y Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Hoy yo me declaro tu Hijo, Señor, y te pido que entres en mi corazón, que limpies todo aquello malo que tengo, para que yo pueda hacer verdaderamente tu voluntad. Te pido que tu Espíritu Santo me revele todo lo que deberé de aprender. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos en el próximo manual, en nuestro próximo estudio, consejos. Que Dios los bendiga.